Entonces tenemos en este ejemplo los valores dados y lo que se está dando es una caja que pesa 500 libras. Es decir, nos están dando el peso de la caja. De una nos están dando el peso de la caja, no nos están dando la masa. Si nos dieran la masa tendríamos que multiplicarla por la gravedad para obtener el peso. Pero acá el enunciado del problema nos está diciendo que una caja que pesa 500 libras. Y la geometría es como se muestra en la estructura. La idea es encontrar las fuerzas en las cuerdas AB, esta cuerda de acá, y AC, esta cuerda de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre para la partícula A y después aplicar las ecuaciones de equilibrio estático para AB y AC. Entonces, para llegar a A, primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre del punto D. Ese diagrama de cuerpo libre del punto D o de la partícula D, entonces digamos acá diagrama de cuerpo libre del punto D o de la partícula D. Estamos acá en este punto. Entonces ahí actúa en D el peso de la caja y hacia arriba la tensión del cable AD. Tendremos que ese diagrama de cuerpo libre tiene hacia abajo el peso de la caja y hacia arriba la tensión del cable AD o DA. Estamos haciendo el diagrama de la partícula que está en este punto. Esta es mi partícula D. Hacia abajo está el peso de la caja, que el enunciado del problema nos dice que es de 550 libras. 550 libras. Y recordemos que cuando la fuerza sale de la partícula, esa tensión, ¿y cuál tensión? Es la de este cable que estoy analizando acá. Entonces bautizamos ese cable como la tensión del cable AD. Y acá la única ecuación de equilibrio estático que nos aplica es sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Si lo hiciéramos con componentes vectoriales, nosotros tendríamos que T, A, D vector tiene 0 en Y, es decir que la fuerza no tiene componentes en X y como va hacia arriba, más hacia arriba tiene TAD en J. Multiplicada por el vector unitario J. Si revisamos W vector de la caja, acá tendremos que 0 multiplicado por el vector unitario y no tiene componentes en X, más el peso de la caja va hacia abajo. Como va hacia abajo es menos el peso de la caja. El peso de la caja es 550 libras. 550 multiplicado por J, porque va a lo largo del eje Y, y esto está en libras. Recordemos que nosotros tenemos nuestros ejes
nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces si en Y va hacia abajo es menos, este menos 550, el vector unitario de Y es J y en X esta fuerza no tiene componente. Para la tensión AD, entonces tensión AD no tiene componente en X, entonces es 0 y como la tensión va hacia arriba, TAD es positivo ya multiplicado por el vector J. O sea, lo que habíamos hecho en la clase pasada, entonces sumatoria de fuerzas en X multiplicado por Y debe ser igual a 0I. Las I que tenemos son 0, 0, o sea que ahí no hay nada en X. Aquí tenemos 0I igual 0I. Para las J, entonces sumamos las J. En las J tenemos TADJ menos 550J libras, y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a 0J. O lo mismo que decir que las componentes escalares de sumatoria de fuerzas en Y multiplicado por J es igual a 0. Entonces de acá sacamos ese factor común J, y nos queda TAD menos 550 libras igual a 0. TAD menos 550 libras igual a 0. Y de ahí obtenemos el valor de la tensión del cable AD. Nos queda entonces que TAD es igual a 550 libras. Nos dio positivo, significa que la dirección que habíamos asumido de TAD está ok, va hacia arriba, y como sale el elemento, el cable trabaja a tensión. Entonces ahí tenemos TAD igual a 550 libras y trabaja a tensión. De una vez nosotros hubiésemos podido decir, de acuerdo a esto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba TAD, hacia abajo 550 libras. Esta expresión de acá, las componentes escalares. Listo, ok, entonces ya sabemos cuánto es TAD, nos podemos mover al punto A. El punto A para el cual vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, y en ese diagrama de cuerpo libre yo conozco el valor de TAD. TAD es 550 libras y trabaja a tensión, y como trabaja a tensión debe salir de la partícula. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre del nodo A o de la partícula A. Hasta ahí, ¿quién tiene preguntas, muchachos? Ok, entonces diagrama de cuerpo libre de la partícula A. Entonces tendremos que el diagrama de cuerpo libre de la partícula A. Entonces para la partícula A tenemos hacia abajo la tensión del cable AD, que es de 550 libras. Acá tenemos nuestra partícula A, y como TAD es a tensión, entonces debe salir la punta de la flecha de la partícula A.
Y en A hay dos fuerzas que son la fuerza de TAC y la fuerza de TAB. Que son desconocidas. Acá está TAB, TAC, y esta es TAB, las cuales forman un ángulo. TAB forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. 30 grados con respecto a la horizontal. Y TAC tiene una pendiente 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. O sea, nosotros allí podemos hallar las componentes escalares de TAC. Si lo hacemos aquí al ladito, pues nosotros tenemos TAC y TAC va a tener una componente en X, que es la componente TACX, y la componente TACY. Esa es la más gruesa. Entonces, esta será la componente TACY y esta será la componente TACX. Y hacemos una relación de triángulo con la pendiente que tiene, esta pendiente que tiene 3, 4, 5. Entonces tengo el triangulito 3, 4, 5. O sea, acá tenemos 3, 4, 5. Y lo que hacemos es una relación de triángulos entre el triángulo pequeño verde y el triángulo grande azul. Entonces decimos que el triángulo grande tiene una horizontal TACX. El triángulo pequeño tiene una horizontal de 4. Ahora comparamos con el triángulo grande. Entonces el triángulo grande tiene una diagonal TAC. El triángulo pequeño tiene una diagonal de 5. Simplemente hacemos relaciones de triángulo. Base del triángulo grande, esa base de triángulo pequeño, TAC, es A4. Diagonal del triángulo grande, que es TAC, es diagonal del triángulo pequeño. Y allí nos queda entonces que la componente TACX
es igual, esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar 4 quintos de T a C. ¿Y en qué dirección va la punta de la flecha T a C X? Va hacia la derecha. Ya ahí tuvimos la componente X de la fuerza T a C. Ahora hacemos la relación con las horizontales. Entonces triángulo grande con la vertical, triángulo grande tiene T a C Y, triángulo pequeño tiene vertical de 3. T a C Y es a 3 y la diagonal T a C es a 5. Hacemos la relación, triángulo grande que tiene T a C, triángulo pequeño que tiene vertical de 3. Triángulo grande que tiene diagonal T a C, triángulo pequeño que tiene diagonal de 5. Y acá obtenemos la componente TACX, TACY. Nuestra componente TACY pues, va a ser igual, esto está dividiendo, pasa acá a multiplicar 3 quintos de TAC. Y miro en qué dirección va la punta de la flecha. La punta de la flecha va hacia arriba, entonces le pongo el sentido hacia arriba. Si expresamos TAC vectorialmente, tendremos entonces que TAC vectorialmente es igual, en I tiene 4 quintos TAC el escalar, 4 quintos TAC, como va en la dirección X positiva, lo multiplicamos por el vector unitario I, más, en Y tenemos 4 quintos, 3 quintos de TAC hacia arriba, o sea que es positivo, 3 quintos de TAC y lo multiplicamos por el vector unitario de Y, que es J. O sea, acá tenemos el primer vector TAC. El otro vector que tenemos es el TAD, que como va hacia abajo, no tiene componentes en el eje X. Entonces TAD, voy a escribirlo acá de una vez, TAD es igual, tiene 0 en Y, porque la fuerza TAD solo tiene componente en Y, en X no tiene nada, y como la punta va hacia abajo, entonces es menos 550 libras multiplicado por el vector unitario J. Este es. Ahí tenemos el segundo. El primero TAC vectorialmente, el TAD vectorialmente, y nos falta ahora por determinar el TAB. Entonces, ese vector TAB tiene una componente en X que será coseno de 30 y en Y que será seno de 30, de acuerdo a lo que explicamos. Voy a hacer la figura aquí, en la cual acá tenemos TAB tiene una componente hacia la izquierda y una componente hacia arriba,
Es decir, que aquí tendremos TABX y acá tendremos TABY. Este ángulo de acá es de 30 grados y de acuerdo a lo que explicábamos, entonces vamos a tener que TABX es igual a TAB por coseno de 30 o por seno de 30. ¿Cómo? No escuché bien. Por coseno, listo. Por coseno de 30 grados. ¿En qué dirección va la flecha? La flecha va hacia la izquierda, entonces le colocamos el sentido hacia la izquierda. Y la componente escalar TABY va a ser igual a TAB por seno de 30 grados. La flecha, ¿cómo va? La flecha va hacia arriba, entonces le colocamos el sentido. Allí tendremos entonces que el TAB expresado vectorial, TAB expresado vectorial, acá tendremos TABX que va hacia la izquierda, TABX que vale esto y va hacia la izquierda. Como el sentido hacia la izquierda es menos, entonces aquí tenemos menos TABX que es TAB por coseno de 30 grados y está multiplicado por el vector unitario y. Ahora, la componente TABY que va hacia arriba, como va hacia arriba es más, y eso vale TAB por seno de 30 grados, y como va en la componente Y, esto lo multiplicamos por el vector unitario J. Entonces ya tenemos todas las fuerzas expresadas en función o de manera vectorial. Ahora lo que vamos a hacer es que tomamos todos los x, la sumatoria de los fx multiplicado por y para que eso esté en equilibrio, la resultante debe ser igual a 0i. Y la sumatoria de los fy multiplicado por j, para que eso esté en equilibrio, debe ser igual a 0j. Y simplemente tomamos las sumatorias de los escalares de las componentes que multiplican al vector i. Entonces, acá tenemos del primero 4/5 de TAC, del segundo no tenemos nada, 0, y del tercero tenemos menos TAB por coseno de 30. Y eso debe ser igual a 0. Entonces tomemos esta, 4/5 TAC, la sumatoria de los x, tendremos sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Bueno, y todo lo que hay a la derecha positivo. Entonces acá tendremos de aquí 4/5 TAC positivo, 4/5 TAC. La que sigue tiene 0, entonces no la escribimos. Y la que sigue tiene menos TAB por coseno de 30. Menos
TAB por coseno de 30 grados. Y esto debe ser igual a 0. Y acá podemos decir que TAC va a ser igual, esto que está restando pasa de este lado a sumar TAB por coseno de 30 esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces esto multiplicado por 5 cuartos. Y esta va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Listo. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y, solo los escalares, igual a 0. Y acá pues todo lo que va hacia arriba va a ser positivo. Entonces de Y, acá tenemos que en Y los que multiplican el I, 3 quintos de TAC, el J, perdón. Entonces acá tenemos 3 quintos de TAC el primero que tiene J. El segundo que tiene J es menos 550 libras. Menos 550 libras. Y el otro que tiene J es TAB por seno de 30 grados. Positivo. Más TAB multiplicado por seno de 30 grados. Y para que esto esté en equilibrio debe ser igual a 0. Acá tendremos nuestra ecuación número 2. Y ya lo que falta es solucionar dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en la ecuación 2, reemplazamos la ecuación 1 y simplemente donde esté TAC vamos a escribir este valor. Es decir, que tenemos 3 quintos multiplicados por 3 quintos multiplicados por TAC, pero TAC es TAB por coseno de 30 por 5 cuartos. Entonces esto es 5 cuartos de TAB por coseno de 30 grados. Reemplazamos TAC, que es 5 cuartos TAB por coseno de 30, y está multiplicado por 3 quintos. Menos 550 libras, menos 550 libras, más TAB por seno de 30, más TAB por seno de 30 grados, y esto va a ser igual a 0. Y operamos. Entonces ahí nos va a quedar 3 entre 4 por coseno de 30
0.65. En la primera parte acá nos queda de esto 0.65 TAB menos 550 libras y de esta parte de acá seno de 30 de 0.5 más 0.5 TAB igual a 0 y sumamos 0.65 más 0.5 1.15 TAB menos 550 libras igual a 0 y esto que está restando lo pasamos de este lado a sumar y este 1.15 que está multiplicando lo pasamos de este lado a dividir. Por lo tanto, ahí nos queda que el valor de TAB es de 550 libras dividido entre 1.15 y obtenemos el valor de TAB, que para ese caso es TAB igual a 550 entre 1.15, 478.26 libras. Y ahora reemplazamos el valor de TAB en la ecuación 1. Entonces mi ecuación 1, que es esta que está acá, obtenemos el valor de TAC. Por lo tanto, TAC es igual a 5 cuartos multiplicado por 5 cuartos por TAB, TAB que nos dio 478.26 libras, multiplicadas por coseno de 30 grados y allí obtenemos el valor de TAC. 500, gracias Alejandro, 517.13 libras. Calculamos el valor de TAC de 517.13 y el valor de TAB de 478.26. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok.
Entonces acá lo mismo que habíamos hecho la vez pasada. Aquí omitieron el paso a hacer el diagrama de cuerpo libre del punto D, sino que de una vez, pues por deducción se sabe que AD trabaja tensión y tiene el valor del peso. El peso que acá lo llaman FD, 550 libras. La componente FB, que nosotros le llamamos FAB. La FC, que nosotros le llamamos AC. Y eh, acá aplica de manera directa de una vez sumatoria de fuerzas en X. Entonces acá eh, tiene FAB por coseno de 30 menos FC por 4 quintos igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y, esta flechita aquí está mal, esto es. Y ahí están el FB por seno de 30, la componente positiva de Y, FC por 3 quintos, la componente positiva de la fuerza C. Entonces acá la componente positiva de FC, la componente positiva de FB en y hacia abajo el peso. Y se obtienen los valores de 478 libras para FB o FAB y 518 libras para FC. Quiz de concepto, ¿sí? Quiz de concepto, y en este quiz de concepto aparecen tres figuras, una figura A, una figura B y una figura C. Y dice lo siguiente: suponiendo que conoce la geometría de las cuerdas, no puede determinar las fuerzas en los cables en cuál de los sistemas, en el sistema A, en el sistema B o en el sistema C. En el C, muchas gracias. En el primero, si hiciéramos el primero, el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, entonces en el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, nosotros tendríamos una tensión T1, por acá tendríamos una tensión T2 y hacia abajo tendríamos 1000 libras. En la primera tenemos dos incógnitas T1 y T2, pero que son iguales si despreciamos la fricción de los cables. Y si T1 es igual a T2, acá podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y, o sea que podemos solucionar T1 y T2. Solamente tenemos una incógnita. En la segunda, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, en el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener este valor que es conocido, que es el peso de 1000 libras. Y hacia allá vamos a tener una tensión. Y hacia acá vamos a tener otra tensión. Entonces acá vamos a tener una tensión 1 y acá vamos a tener una tensión 2. Acá tenemos dos incógnitas que son T2 y T1, una fuerza que es conocida, o sea, acá podemos aplicar dos ecuaciones de fuerza. Entonces acá aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces nos van a quedar en últimas dos incógnitas y de acá nos van a salir dos ecuaciones de equilibrio estático. Para la última, entonces en la última, ahí lo que vamos a tener es, acá tenemos el peso y vamos a tener cuatro cuerdas. Entonces cuatro cuerdas, esta que tiene una tensión T1, esta que tiene una tensión T2, esta que tiene una tensión T3 y esta que tiene una tensión T4.
O sea, vamos a tener tensión T1, en esta vamos a tener T2, en esta T3 y en esta T4. Entonces, como estamos en el plano, solamente tenemos las dos ecuaciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es decir que de estas dos ecuaciones de equilibrio estático, vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio estático, pero vamos a tener cuatro incógnitas, T1, T2, T3 y T4. Como tenemos más ecuaciones de equilibrio estático que incógnitas, no podemos solucionar el sistema. Entonces, la respuesta correcta acá es la C. Y ahora nos preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué es correcta C? Entonces, la primera opción es que el peso es demasiado pesado. La segunda opción es que, gracias Alejandro, los cables son demasiado delgados. La cuarta opción es que hay más incógnitas que ecuaciones. Y la quinta, hay muy pocos cables para un peso de 1000. Entonces, la respuesta es C, gracias Daniel. Tenemos más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático. Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Revisemos este otro problema que se muestra acá. Entonces, acá tenemos la masa de la lámpara, la masa de esta lámpara es de 20 kilogramos y la geometría es la que se muestra en la figura. La idea es calcular la tensión en cada uno de los cables. Entonces, procedimiento, primero diagrama de cuerpo libre del nodo F, después diagrama de cuerpo libre del nodo D y terminamos con el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Entonces comencemos con diagrama de cuerpo libre de el nodo F. Es decir, nos vamos a ubicar acá. Entonces ahí tendremos hacia abajo el peso de la lámpara. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Acá tenemos que la lámpara tiene 20 kilogramos de masa. Y de la aceleración de gravedad vamos a usar 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Ahí tenemos 20 por 981. $196.2 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, o sea, newton. Voy a hacerlo aquí abajo, o sea que tenemos un peso de 196.2 newton. Y hacia arriba estará la tensión del cable DF, o sea, este cable de aquí. Siempre acostumbro a colocar el respectivo orden alfabético, primero D y después F. O sea, ahí tendremos la tensión DF y acá va a estar
la partícula F. Entonces, voy a hacerlo de una vez con componentes escalares. Y ahí la que aplica es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y que lo que vaya hacia arriba lo colocamos positivo. Lo hago de una vez porque en X no hay componentes. Entonces, hacia arriba va la punta de T de F. Entonces, T de F es positivo. T de F. Hacia abajo va W 16.2 newton. 196.2 newton. Y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a 0. Y esto que está restando acá pasará a este lado a sumar. Y nos queda que T de F nos da 196.2 newton. Cuando despejamos la ecuación nos da un valor positivo. Eso significa que la dirección que el sentido que habíamos colocado de TF hacia arriba está ok. Y como TDF sale del nodo, TDF trabaja a tensión. Entonces TDF es a tensión. Ahora nos movemos al otro nodo, ya salimos del nodo F, ahora nos vamos al nodo D. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo D o de la partícula D. Diagrama de cuerpo libre de el punto D. Y en el punto D nosotros tenemos la tensión de F. Acá tengo mi nodo D. Y como T de F es a tensión, él debe salir de la partícula de la punta de la flecha. Y ese valor lo habíamos calculado en el diagrama de cuerpo libre del nodo anterior y nos daba el valor de 196.2 newton. Y ahora las que van a ser conocidas es la tensión DE y la tensión CD. Tensión DE y de esta la tensión, no es horizontal, esta es CD, es horizontal. Tensión CD y TDE tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Voy a sacarlas de una vez y ustedes me dicen si se pierde. Voy a sacar de una vez las componentes escalares y no vectoriales. Entonces, la primera que voy a hacer es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y lo que vaya hacia la derecha es positiva. Entonces, acá tenemos hacia la izquierda TCD
como va hacia la izquierda, es menos TCD, y hacia la derecha la componente TDX. Voy a dibujarla acá sobre esto. Entonces acá vamos a tener hacia la derecha la componente TDX y hacia arriba la componente TDY. Esta es TDEX y acá tenemos la componente TDEY. Entonces, como estamos haciendo sumatoria de fuerzas en, X, no, en Y, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y si va hacia la derecha va a ser positivo. Entonces, como la punta va hacia la izquierda, de TCD es menos TCD, y la TDEX va hacia la derecha, entonces esa es más, y esa es TDE multiplicado por coseno de 30 grados, y esto debe ser igual a 0. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Preguntas, dudas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, de acá este menos TCD que está restando va a pasar de este lado a sumar, y ahí nos va a quedar entonces que TCD es igual a TDE multiplicado por coseno de 30 grados, y acá tenemos nuestra ecuación número 1. Ahora nos hace falta el otro equilibrio. El otro equilibrio es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendremos que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces aquí tenemos hacia abajo TDF de 196.2 newton. Dije que lo que iba con la punta de la flecha hacia arriba es positivo, entonces lo que va con la punta de la flecha hacia abajo es negativo, y hacia abajo van 196.2 newton menos 196.2 newton. ¿Cuáles tienen componente en Y? La única que tiene componente en Y es TDEY, y TDEY es TDE por seno de 30. Como va hacia arriba es positivo, entonces sería más TDE por seno de 30 grados igual a 0. Y no hay más componentes en la dirección Y. En la dirección Y solo están estos 196.2 hacia abajo y TDEY hacia arriba, y TDEY es TDE por seno de 30 grados. Esto que está restando lo pasamos de este lado a sumar, y esto que está multiplicando pasará a este lado a dividir. Por lo tanto, TDE es igual a 196.2 newton dividido sobre el seno de 30 grados.
razón por la cual el valor de TDE es igual a 196.2 entre seno de 30 grados 392.4 newton. Entonces acá tenemos 392.4 newton. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Y ahora reemplazando TDE en la ecuación 1, obtenemos el valor de TCD. TCD que es igual a TDE, y TDE es 392.4 newton multiplicado por, entonces TDE está multiplicado por el coseno de 30 grados por ende aquí obtenemos que el valor de TCD es de 392.4 por el coseno de 30 grados 339.83 newton. Nos dio un valor positivo. Significa que la dirección que habíamos asumido de TCD va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, no significa que el elemento trabaje a compresión. Siempre miro la dirección, me dio positiva, significa que el sentido que habíamos asumido está ok, va hacia la izquierda. Pero la punta de la flecha sale del nodo y como sale del nodo, el elemento CD trabaja a tensión. Ahora nos movemos al otro nodo. Entonces ya estuvimos en este nodo, ya estuvimos en el nodo D y ahora vamos al nodo C. En el nodo C ya sabemos que CD trabaja a tensión y como trabaja a tensión va a salir del nodo C. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Diagrama de cuerpo libre del nodo C. Entonces en el nodo C tenemos la tensión del cable CD. Ahí tenemos diagrama de cuerpo libre, TCD. Entonces acá tendremos el valor de TCD que nos dio igual a 339.83 newton.
Acá está nuestro nodo C y vamos a tener la tensión del cable AC, este cable que está aquí, AC, tensión del cable AC, que ahora va a ser desconocido, y también vamos a tener la tensión del cable BC, tensión del cable BC, ese cable que forma un ángulo de 45, entonces el ángulo acá es 45, o sea que el ángulo interior también es de 45 grados. Acá en este triángulo. Acá tenemos 90 y 45, entonces el ángulo aquí arriba es 45 grados y el ángulo afuera también es 45 grados. Y TAC tiene relación 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya tenemos 3, 4 y 5. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y y después sumatoria de fuerzas en X. Cuando tenemos sumatoria de fuerzas en Y, voy a poner las componentes. Entonces acá va a tener mi componente TACX y acá voy a tener mi componente TACY. TACX y esta es TACY. Y las de amarilla van a ser las componentes TBCX y TBCY. TBCY y esta que es TBCX. Voy a hacerlo de manera directa. Me dicen si se pierden, por favor. Por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Hacia arriba tenemos TACX y esa es 4 quintos de TAC positivo. 4 quintos de TAC positivo. Preguntas de esta parte de acá, ¿quién tiene? Ok. Hacia abajo tenemos TBCY y TBCY es TBC por seno
de 45 grados. No hay más componentes en Y para que esté en equilibrio, entonces esto debe ser igual a 0. Preguntas de esta parte, ¿quién tiene? Ok, entonces esto que está restando de este lado, lo paso de este lado a sumar. Nos queda entonces que TAC va a ser igual a 5 cuartos de TBC multiplicado por seno de 45 grados. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ya obtuvimos el equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora obtenemos el equilibrio de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo colocamos como positivo. Entonces hacia la derecha tenemos TCD de 339.83 newton. Como hacia la derecha es positivo, 339.83 newton. Hacia la izquierda tenemos la componente TACY y la componente TACY es 3 quintos de TAC. Como hacia la izquierda es menos 3 quintos de TAC. Preguntas de esta parte, ¿quién tiene? Ok, entonces este es nuestro TAC. TAC, y el TAC tiene una pendiente 3, 4, 5. Pendiente 3, 4, 5. Entonces acá es 3, 4, 5. Entonces puedo hacer una relación con las componentes TACX. Entonces esto va a ir hacia la izquierda. Y es TACX y esta va hacia arriba. Y es TACY. Y hallo la relación de triángulo grande rojo con triángulo pequeño azul. Entonces, si digo vertical grande TACY, vertical grande TACY, esa vertical pequeña, que es 4, así como diagonal grande es TAC, diagonal pequeña es 5. Entonces ahí nos queda que TACY es igual, este 4 que está dividiendo pasa acá a multiplicar,
4/5 de TAC. ¿Cómo va la flecha TACY? Va hacia arriba. Ahora me falta TACX. Entonces TACX horizontal es a la horizontal del triángulo pequeño que es 3, así como diagonal del triángulo grande que es TAC, es a diagonal del triángulo pequeño que es 5, y de ahí nos queda que TACX es igual, este 3 que está dividiendo pasa acá a multiplicar 3/5 de TAC. ¿Y cómo va la flecha de TACX? Va hacia la izquierda. Entonces, como hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y acá digo que todo lo que vaya hacia la derecha sea positivo, hacia la derecha tenemos TCD que vale 339.83. Como hacia la derecha es positivo. Tenemos la componente TACY, TAC, esta es X y esta es Y, TACY, TACX. Entonces TACX va hacia la izquierda, TACX va hacia la izquierda. ¿Cuánto vale 3/5 de TAC? Vale 3/5 de TAC. Y como va hacia la izquierda, entonces es menos. Y nos hace falta la componente TBCX. Mi componente TBCX que su punta va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda es menos, y como está pegada al ángulo, entonces es TBC por coseno de 45 grados. Y esto es igual a 0 porque no tenemos más componentes en X. En X solamente tenemos TCD, la componente TACX y la componente TBCX. Acá tenemos nuestra ecuación 2. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Listo. Ahora reemplazamos TAC en la ecuación 2 y nos quedará entonces en la ecuación 2 339.83 newton menos 3/5 menos 3/5 de TAC, pero TAC 5/4 de TBC por seno de 45 por 5/4 de TBC por seno de 45 menos TBC por coseno de 45.
y esto es igual a cero. 339 newton, 339 newton, punto 83. Menos 3 quintos, menos 3 quintos. De TAC, pero TAC es 5 cuartos, 5 cuartos, TBC, TBC, seno de 45. Continúa menos TBC, por coseno de 45 por coseno de 45 igual a cero. Y operamos para hallar el valor de TBC. Entonces, allí nos va a quedar, sumamos los TBC, acá tendremos 339.83 newton. Voy a sumar los TBC, en ese caso restar 3 entre 4 por seno de 45 más coseno de 45, 1.24 menos 1.24 TBC igual a 0. Y cuando resuelvo esa ecuación, entonces acá queda que el valor de TBC es igual a 339.83 entre 1.24, 274,1 newton. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Qué bien que todo esté quedando claro. Ahora lo que hacemos es que reemplazamos el valor de TBC en la ecuación 1. Entonces reemplazando, TBC en 1, obtenemos el valor de TAC y simplemente pues tomamos la ecuación 1 y reemplazamos el valor de TBC. Entonces aquí tendremos que TAC es igual a 5 cuartos multiplicados por TBC, TBC que nos dio 274.1 newton, multiplicado por seno de 45 grados. Operando, obtenemos que el valor de TAC es igual a 5 entre 4 por 274.1 por seno de 45 grados, y ese valor es de 200
242.27 Newton. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Gracias, Alejandro. Entonces, con eso calculamos la tensión de todos los cables. Entonces, la tensión en el cable AC es de 242.3 newton. La tensión en el cable BC es de 274.1 newton. Y la tensión en el cable CD es de 339.83 newton. Y la tensión en el cable DE es de 392.4 newton. Y la tensión, la tensión en el cable DF, que es de 196.2 newton. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? El planteamiento del ejercicio. Esto es lo mismo que esto que está aquí tiene el mismo efecto que hallar el ángulo. O sea, si nosotros tenemos esta parte acá que tiene 3, 4, 5, esto tiene 3, 4, 5, y si a esto aquí le decimos que sea teta, nosotros podemos decir que seno de teta es igual al opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Y también podremos decir que el coseno de teta es igual al adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces acá nosotros podemos decir que este ángulo acá es el ángulo teta. Y si determinamos esta componente X, y si determinamos esta componente y si tenemos esta componente TAC, podríamos decir que la componente X es TAC por coseno de teta, y coseno de teta es 3/5. Y que la componente Y es TAC por seno de teta, y seno de teta es 4/5. El mismo efecto de lo que nos da haciendo las relaciones de triángulo. O también podremos decir que tangente de teta es igual a el opuesto, que es 4, sobre el adyacente, que es 3, 4 tercios. Y acá nos queda, cuando aplicamos el artangente, que teta es igual a 4 entre 3 artangente de ese valor, 53.13. Si lo queremos hacer de esa forma. Pero cuando aplicamos coseno de ese ángulo, nos da 0.6. Si decimos coseno de 53.13 grados, esto nos da 0.6.
¿Y cuánto es el coseno de teta? 3 quintos, y 3 quintos es 0.6. Lo mismo si aplicamos seno de 53.13 grados, esto es 0.8. Y seno de teta, que es 4 quintos, 4 entre 5 es 0.8. Hay muchas personas que lo que hacen es que calculan el ángulo y después aplican coseno y seno, pero da el mismo valor. Cuando a nosotros nos dan las pendientes 3, 4, 5, en este caso 3, 4, 5, pero pueden ser valores diferentes. Esto simplemente es una pendiente.